Por muchos años, los estudiosos de la economía han discutido y comparado las virtudes de las propuestas de Hayek y Keynes sobre la forma en que la intervención del Estado en la economía promueve el desarrollo y el bienestar general. La idea del orden creado, los taxis, en contraposición al orden espontáneo, cosmos, ha llevado a que los gobiernos del mundo apliquen diversas políticas económicas en función de la noción que tienen del papel del ente público como principal agente económico. Ya desde el último cuarto del siglo XX se ha entendido que una amalgama del hayekianismo y el keynesianismo es necesaria para que las fuerzas del mercado liberen todo su potencial, al tiempo que los gobiernos introducen políticas fiscales e instrumentos monetarios que permiten el crecimiento económico. El dilema del desarrollo consiste en discernir cuál es la mejor combinación de estos modelos en determinados momentos históricos. En ocasiones, el Estado debe dejar que las fuerzas del mercado se desplieguen libremente, pues hay que privilegiar el orden espontáneo. Esto es así porque en una situación no extraordinaria, la economía de mercado debe tener clara preeminencia sobre la intervención pública. A veces, sin embargo, se necesita que el Estado intervenga en mayor grado. Esa circunstancia es determinante, sobre todo cuando una sociedad padece de desastres naturales u otras graves situaciones que afectan su evolución normal. El ejemplo más conocido es el de la posguerra después de 1945, con Roosevelt en Estados Unidos y la socialdemocracia en Europa. Desafortunadamente, los gobiernos y sus líderes no siempre saben identificar las características que marcan una época, de tal manera que la mezcla del keynesianismo y el hayekianismo no responde a la situación económica y social imperante. Recientemente, varias sociedades democráticas y liberales como Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda determinaron que sus gobiernos deberían de intervenir con el fin de paliar los efectos destructivos de la pandemia del COVID-19. Esta decisión se tomó sabiendo que los estímulos que se adoptasen para los privados requerían aumentar el gasto público y en muchos casos contraer deuda para ayudar a sectores vulnerables de la población o tractores de la reactivación económica. En el caso de los Estados Unidos de América, los trillones de dólares en estímulos que se otorgaron por el gobierno federal ayudaron a millones de familias a obtener un mínimo de liquidez que les permitió mantener la solvencia económica. Las dos primeras rondas de estímulos a la ciudadanía permitieron sacar a 11.7 millones de personas de la pobreza y ayudaron a que más de 2.7 trillones de dólares fueran ahorrados por familias e individuos, de acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Aunque esto ha acarreado mayores niveles de inflación en la economía norteamericana, se estima conservadoramente que con el aumento de los salarios, el beneficio para millones de trabajadores estadounidenses será enorme, claramente beneficioso. Lo mismo ocurrido en distinto grado en la Unión Europea, en Japón, en Australia o en Nueva Zelanda. En estas sociedades se logró construir un gran consenso de que las horas aciagas que se están viviendo llamaban a una solución de inspiración keynesiana. En el caso mexicano ocurrió lo contrario. Apartándose por completo de las prácticas internacionales ante el infortunio, contra toda racionalidad económica y abandonando un mínimo sentido de responsabilidad social, el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una política de corte hayekiano, insensible y de abandono. Mantuvo contra viento y marea su política de austeridad draconiana. De muy poco sirvieron las sugerencias de organismos internacionales y de especialistas de todo el orbe. Antes de que incluso comenzaran los casos masivos de contagio y con el apoyo de las mentes más ilustradas del país, la representación empresarial sugirió una serie de medidas para que el presupuesto público se acrecentara y se destinasen recursos a conservar los trabajos, apuntalando a las empresas pequeñas y medianas más expuestas a desemplear personal e incluso a desaparecer. Nada de esto fue tomado en cuenta por el régimen morenista. Como resultado, el gobierno federal de México fue uno de los que menos recursos
como porcentaje del Producto Interno Bruto canalizó a disminuir los efectos económicos y de salud pública ocasionados por la pandemia. El jaquellanismo a ultranza del presidente de la República, que frente a un evento de proporciones épicas como lo es la pandemia, podría calificarse de fundamentalista, llevó a la pobreza al menos a 4 millones de individuos en nuestro país. Todas estas personas estarán en una situación de desesperación en un país en que la inversión ha disminuido y por desafortunadamente la inflación continúa creciendo. Pero incluso estos datos palidecen frente al número de muertes causadas por la política de austeridad exacerbada. A la fecha se calcula de manera oficial que más de 300,000 personas han fallecido como consecuencia del COVID-19, aunque extraoficialmente se calcula que más de 600,000 personas han muerto. En términos per cápita, esta cifra es una de las más altas de todo el orbe. Se trata de una gran tragedia que ha causado el dolor a enormes millones de personas. Estoy convencido que incluso gobernantes tan ortodoxos en sus políticas económicas como Ronald Reagan o Margaret Thatcher hubiesen abandonado transitoriamente la austeridad que tanto veneraron para enfrentar la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en el último siglo. La política austericida en esta circunstancia inusual y atípica parece incluso inhumana. El recuento preciso del daño a la sociedad mexicana debido a la indolencia de sus gobernantes está todavía por hacerse. Lo que ha quedado claro a partir de la experiencia dolorosa marcada por la indolencia pública es que nuestro país necesita un nuevo pacto social para asegurarse que en los años por venir, con pandemia o sin ella, las acciones de los gobernantes se encaminen a la construcción del México ganador que todas y todos queremos. Muchas gracias.